canaltro.com. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Oriente Noticias. Como siempre en estas emisiones especiales abordaremos temas de interés para ustedes, nuestros televidentes. En Norte de Santander, por supuesto, los hechos noticiosos no se detienen y es aquí donde tenemos que tocar un tema muy importante, el orden público y los hechos relevantes que se han registrado en las últimas semanas y que mantienen a las autoridades y a la gobernación del departamento muy pendientes para garantizar la seguridad de cada uno de los civiles en los distintos rincones y municipios del territorio norte santanderiano. Pero vamos a conocer un poco más de lo que viene sucediendo no solo en Cúcuta y el área metropolitana, sino también en la zona del Catatumbo, aquí en Norte de Santander. En el siguiente informe conocemos de pronto la arremetida del EPL y del ELN, incisos importantes, hechos puntuales que hacen parte de las últimas semanas. Bienvenidos. La muerte de 4 personas en una trocha en el sector de La Parada en Villa del Rosario, al parecer por miembros del ELN. Sumado a esto, la detonación de un petardo en pleno centro de Cúcuta ocurrida hace algunos meses sin consecuencias graves y el homicidio de un ex líder de los paramilitares preocupan y podría ser una reactivación de una célula del ELN. Aquí en el área metropolitana tenemos entendido que hay un frente que es el Germán Velasco, que hace parte de la estructura del Frente Nororiental de Guerra, un frente pues que todo indica que si efectivamente se dio lo de en días pasados ahí en la trocha de Villalrosario, este frente va a jugar un papel importante, si así se le puede llamar, en lo que tiene que ver con la dinámica de la guerra urbana en nuestra ciudad y en el área metropolitana. De igual manera, los defensores de derechos humanos han expresado que pese a las capturas y a las bajas que han tenido el grupo delincuencial armado, los Pelusos disidentes del EPL, han expresado que estas acciones tienden a continuar debido a la fuerte presencia que hace este grupo subversivo. Son 3 comandantes que desaparecen en un periodo de tiempo corto y es posible, si no hay una reacción rápida de esta organización, de tener sus reemplazos rápidamente y retomar el control y el mando de alrededor de 300 hombres que estaban bajo las órdenes de David León, se corre el riesgo en que se desarticulen, queden pequeños grupos, se aíslen y comiencen a realizar sus propias operaciones y acciones violentas en la región. Se espera que las autoridades reaccionen y frenen este accionar delincuencial de estos grupos, tanto en el área metropolitana como en el resto del departamento. Parte del panorama actual en Norte de Santander, en Cúcuta, en municipios del área metropolitana y sobre todo en la zona limítrofe con Venezuela, que sigue siendo noticia, por supuesto, a nivel nacional y en Norte de Santander. Hechos violentos, células urbanas que se están conformando, que se reestructuran por parte de los reconocidos y ya pues que ustedes conocen, grupos subversivos que hacen presencia en Norte de Santander, bandas criminales, delincuencia común, que también ha sido protagonista lamentablemente por los hechos violentos y que hoy mantienen a las autoridades muy pero muy prevenidas y, como lo dije al inicio, pues muy pendientes para garantizar la tranquilidad y seguridad de los norte santanderianos. Y es el momento de presentarles al secretario de Gobierno de Norte de Santander, el doctor Yebrail Haddad Linero, quien está con nosotros en estudio. Bienvenido a Oriente Noticias como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial a todo su equipo periodístico y un abrazo caluroso a todos los televidentes del Gran Santander. Como secretario de Gobierno, doctor Yebrail, empecemos a analizar el panorama preocupante que mantiene hoy con zozobra aparte de la población en Norte de Santander, cuando hablamos de la zona del Catatumbo, cuando hablamos del sector de La Parada, donde ya vimos los hechos que se registran, pero cuando hablamos también del casco urbano de Cúcuta, donde hay organizaciones, delincuencia común y al parecer algunas células del ELN que ya se vienen organizando para delinquir. Bueno, Gustavo, aquí en Norte de Santander, desafortunadamente, hay 2 grandes escenarios y fenómenos que inciden en la tranquilidad ciudadana. Uno, que podríamos decir todo el fenómeno producto de la ilegalidad, de lo que significa la cultura de la ilegalidad, de la actividad mafiosa que está muy enquistada en el área metropolitana y que tiene también pues claramente un suministro económico a partir también del narcotráfico, y está todos los temas derivados propios del conflicto armado interno que también generan zozobra, que también generan terror y particularmente ubicados en la provincia de Ocaña y en la región del Catatumbo. Son 2 fenómenos que requieren de la misma manera un tratamiento desde el Estado. Los unos, además de eso,
implican una inversión social, o sea, implica que, por ejemplo, a la región del Catatumbo, que tiene de los peores índices de necesidades básicas insatisfechas, a la provincia de Ocaña y a otros municipios, se pueda llegar con la presencia del Estado. En la medida en que el Estado cope con inversión social, con generación de empleo, de productividad, educación, posibilidades de mejor salud, mejores vías, pues claramente le vamos a restar espacio a los violentos. Lo que ocurre, por supuesto, en nuestro departamento es un fenómeno que nos preocupa. Por esa razón, el señor gobernador ha pedido, por una parte, el apoyo muy fuerte del gobierno nacional para poder enfrentar estos fenómenos, pero también, de otro lado, hemos venido realizando todas las acciones de coordinación con las alcaldías, con la fuerza pública, a efectos también de poner el aparato coercitivo y militar del Estado al servicio de la protección de los ciudadanos. En ese sentido, se ha venido aumentando el pie de fuerza, se ha aumentado el tema de la inteligencia, se ha trabajado en la política de recompensas, se ha mejorado también la estructura de respuesta policial en las grandes ciudades de norte de Santander, y se está trabajando también con las comunidades en la creación y el mejoramiento de frentes de seguridad que tengan alarmas comunitarias. El fenómeno delincuencial tiene unas profundas raíces en nuestro país y lamentablemente en norte de Santander se da el caldo de cultivo para que este fenómeno se siga reproduciendo. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con los flagelos que usted y yo ya conocemos y que están siendo denunciados hoy por hoy ante los medios de comunicación, ante las autoridades, como la extorsión, ¿sí?, como el secuestro, que también lamentablemente conocimos el caso más reciente, ¿qué se puede hacer por parte del gobierno departamental, quienes obviamente buscan la ayuda de la policía, del ejército? Aumentar el pie de fuerza es una estrategia, pero ¿es suficiente? Mire, no es suficiente. Aumentar el pie de fuerza es una tarea que es necesaria, pero no es suficiente. Yo le decía, hay varios fenómenos. La ilegalidad es ilegalidad, pero hay una ilegalidad que podríamos llamar nosotros de orden mafiosa, que tiene una estructura, que tiene una organización, y hay otra que es la de subsistencia, es decir, no justificable, por supuesto, desde el punto de vista de la ley, pero que implica claramente que la gente no tiene una alternativa distinta y que tiene que acudir a eso, al pequeño pimpinero, al mototaxista, al que cultiva porque no tiene otra opción para poder vivir y para poder sacar su familia adelante. Ahí necesitamos un apoyo y una tarea muy fuerte del Estado en lo social. Lo demás tiene que contrarrestarse con todo el aparato militar y coercitivo, con todo el peso de la ley. Tenemos que lograr ser más eficientes, primero en la protección de la frontera. Hemos pedido al gobierno nacional que el grupo mecanizado MASA se dedique exclusivamente a la protección de la frontera para que el ejército pueda tener otras tareas en materia del control del orden público. Hemos solicitado también, como lo ha hecho la alcaldía de Cúcuta, hemos coadyuvado la solicitud del alcalde de Cúcuta para que se aumente el nivel de la Policía Metropolitana, o sea, pase a un grado adicional, para que también eso implique un aumento del pie de fuerza, un aumento de tecnología, una mejora en la capacidad de respuesta de la institución policial. Y estamos trabajando por el otro lado el tema comunitario y el tema de la gente. Es muy importante trabajar la prevención, es muy importante lograr que la gente pueda encontrar en la institucionalidad una institucionalidad amigable, una institucionalidad que dé respuesta, una institucionalidad a la que valga la pena acudir en caso tal de que haya alguna perturbación o amenaza en el goce de sus derechos y particularmente en este caso de las libertades públicas y la tranquilidad ciudadana. Tocamos un tema de EPL y ELN, dos grupos que hacen presencia en norte de Santander y a los cuales se les ha dicho durante las últimas semanas que tienen quizás de pronto la culpa o han sido quienes han ejecutado los últimos hechos violentos, hablando del EPL en algunas de estas acciones. ¿Cómo definir el panorama actual de la violencia en norte de Santander cuando ya se hablaba de paz, cuando se intenta hablar de paz con el ELN, pero no se ven respuestas óptimas? Mire, el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador William Villamizar respalda todas las iniciativas del gobierno nacional para alcanzar una paz. Ojalá se pueda concretar y renegociar los acuerdos con las FARC rápidamente, que se puedan poner en marcha y de la misma manera que se pueda cristalizar el proceso de diálogo con el ELN. Sin embargo, hemos dicho hasta el cansancio, es muy importante que el ELN dé unas muestras reales de voluntad de paz. Eso implica liberar a los secuestrados, eso implica el cese al fuego unilateral de manera inmediata y definitiva. Antes de irnos a la pausa rápidamente, preocupación en las calles y sobre todo en el sector del área metropolitana de Villa del Rosario, cuando se detienen o se tornan lentas esas conversaciones para continuar con la apertura de frontera de manera paulatina. Gustavo, el tema de la frontera es un tema complejo.
Es un tema que parte de la voluntad de dos gobiernos. Usted conoce el gobierno y los televidentes conocen el gobierno de Venezuela, que necesita un manejo con pinzas y guantes de seda, pero además la Cancillería es quien genera esos procesos de liderazgo. El gobernador mismo ha estado en varias oportunidades en Venezuela, se ha reunido con el gobernador del Táchira, ha impulsado al gobierno nacional, ha estado él mismo con las botas puestas en la frontera, liderando los procesos humanitarios, abriendo paso, presentando apoyo a Migración Colombia. Creo que se ha hecho una tarea muy fuerte desde el gobierno departamental que hay que reconocer y que creo que la opinión pública reconoce, pero claramente todavía hay unos elementos que son ajenos al manejo del gobierno departamental y en los que el gobierno nacional tiene el liderazgo. Pues con esto nos vamos a una pausa de inmediato a comerciales y ya regresamos con más del panorama actual del norte de Santander. Falta la voz de las víctimas, de los defensores de derechos humanos, pero sobre todo una estrategia que ha colocado la gobernación del norte de Santander al alcance de ustedes, nuestros televidentes, para conocer lo que sucede en territorio norte santandereano cuando hablamos de violencia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de lo que sucede en norte de Santander y llega una estrategia implementada por la gobernación del departamento a través de la Secretaría de Gobierno y es el Observatorio Social y Político de Norte de Santander a través de una página web donde se analiza el comportamiento del delito en el departamento. Esto fue entregado a medios de comunicación y por supuesto socializado a cada una de las personas del común, quien desde ahora va a tener acceso a todo lo que sucede en cada uno de los rincones de nuestro territorio. ¿Cuál es el objetivo, doctor Yebrail? Mire, Gustavo, para poder saber y anticipar los hechos punibles en norte de Santander es necesario estudiarlos, es necesario analizarlos. Por esa razón, durante este año nos hemos dado a la tarea a través de la Secretaría de Gobierno del departamento en conformar un observatorio de orden público, social y político. Un observatorio que nos permita tener un equipo de gente que revise cómo ha evolucionado los diversos hechos punibles, es decir, cómo se han dado los delitos, en qué municipios, en qué ciudades, a qué horas, hacia qué personas, con cuáles móviles, en cuáles barrios, para efectos de poder entregar un insumo que nos permita a nosotros adoptar decisiones de política pública. Hoy estamos presentando a la opinión pública este boletín, pero además es un boletín de orden digital que se puede observar desde la página web de la gobernación. Esperamos nosotros que sirva como herramienta para que los alcaldes del país puedan mejorar la toma de decisiones. Lo que se trata con esta información es que los alcaldes puedan tomar decisiones de política pública para prevenir el crimen, para prevenir la delincuencia común, para prevenir la delincuencia organizada. Nosotros este proceso lo hemos abordado desde tres fases importantes. La primera fase, que es este ejercicio del boletín, que implica el análisis estadístico puro y duro, en el que hay que agradecer a la Policía Nacional, a Medicina Legal, al Instituto Departamental de Salud, al Bienestar Familiar, a otras instituciones, a los defensores de derechos humanos, a la red de defensores, que nos han apoyado en la información, en la Red por la Vida, de donde también hemos obtenido una información importante. Pero el segundo momento es el análisis de la información, Gustavo. Es decir, esta información dura y simple como estadística no funciona si no se analiza, si no se revisa, por ejemplo, el tema de los hurtos. ¿A qué horas está ocurriendo, en qué municipios, en qué barrios, a qué modalidades, a qué tipo de sexos, rangos de edad, cómo está ocurriendo para poder tomar decisiones, para poder generar políticas públicas que puedan ayudar a prevenir la comisión de delitos y que además permitan la tranquilidad ciudadana. Y el tercer gran momento al que esperamos avanzar en el próximo año tiene que ver con la creación de un tanque de pensamiento en relación con el análisis de las cifras, en relación con el análisis del procedimiento, cómo se lleva a cabo los hechos punibles y del impacto que generan los hechos punibles. Un tanque de pensamiento, gente experta que nos permita mejorar decisiones de política pública para anticiparnos al pensamiento criminal. O sea que es un trabajo para poder alimentar esto de información con las cifras puntuales, con los estudios que dan las focalizaciones de los sectores inseguros, hablando de Cúcuta, por lo menos que ya las autoridades tienen algunas zonas muy estudiadas y muy intervenidas también. ¿Esto cada cuánto se está actualizando? ¿Cada cuánto se va a estar alimentando? Bien, la información como tal es analizada mensualmente. Sin embargo, el boletín es producido 3 veces al año.
Es decir, cada 4 meses esperamos nosotros entregar esta información a las autoridades, a los alcaldes fundamentalmente, para que empiecen a tomar decisiones, para que vayan a los consejos de seguridad con datos, para que puedan tener cómo exigirle también a la policía y al ejército mejores resultados. ¿Cuál es la mayor preocupación cuando usted toca un tema muy importante y es que los consejos de seguridad que se hacen en distintos sectores del departamento, hablando de Ocaña, de Tibú, de los alcaldes de estas dos zonas neurálgicas y que tienen problemáticas lamentablemente latentes y que no cesan? Mire, los consejos de seguridad son una herramienta importante, pero es una herramienta de orden gerencial. Si el alcalde que los preside, si el gobernador que lo preside, no tiene los insumos, es decir, no tiene los elementos de análisis, no tiene toda la información suficiente, es muy poco lo que se pueda lograr, por cuanto que la estructura que tiene nuestro Estado es una estructura central y los mandos están en Bogotá, los mandos de la policía, los mandos del ejército. Por mucho que quiera un alcalde y que sea el jefe de policía, pues claramente tiene que respetar también una estructura jerarquizada por parte de la policía y del ejército. Si tiene datos, puede exigir resultados. Si tiene datos, puede implementar políticas públicas y programas y planes desde el propio gobierno local para contrarrestar cosas tan importantes como, por ejemplo, los flagelos en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Todo el fenómeno del microtráfico es un fenómeno supremamente importante desde el punto de vista del impacto que genera en la sociedad, desde el impacto que genera en la vida de las personas, pero también en el impacto hacia el orden público local. La mayoría de circunstancias delictuales en los pequeños municipios que tienen cabeceras urbanas que ya son muy pobladas, que han sobrepasado la capacidad en el sector rural, como por ejemplo Ocaña, Pamplona, donde es más la población urbana, pues allí estos fenómenos generan otros fenómenos que van aparejados al hurto, que van aparejados a las riñas, que van aparejados a las lesiones personales, que van aparejados a los temas de la extorsión. Si contrarrestamos ciertos hechos y sabemos, por ejemplo, un dato importante, que el 20% del territorio del departamento genera el 80% de los delitos. Si usted sabe que el 20% del departamento tiene el 80% de los delitos que se cometen en este territorio, usted tiene que enfrentarlo en ese 20% y no generar una atención dispersa en otros lugares. El mayor impacto se da si usted sabe dónde debe intervenir. Ese es el propósito de esta tarea. Antes de despedirlo, doctor Yebrahil Haddad, el mensaje desde la Gobernación de Norte de Santander puntualmente para los ciudadanos que nos ven y que están preocupados por la situación del departamento, pero que mantienen la esperanza en que va a mejorar este panorama. Gustavo, televidentes del Gran Santander, el gobernador del Norte de Santander trabaja día y noche, es un hombre incansable. Trabaja por la seguridad, por la tranquilidad, por el goce de los derechos, por lograr efectivamente que tengamos una mejor sociedad, que tengamos unas mejores condiciones para llevar a cabo la vida. Seguimos trabajando en eso. Estamos abiertos en la Gobernación de Norte de Santander a escuchar, a poder trabajar de la mano con la gente y estamos optimistas de que Norte de Santander en los próximos 3 años tendrá, por supuesto, un mejor futuro. Pues agradecerle por su tiempo, doctor Yebrahil Haddad, secretario de Gobierno del Norte de Santander, como siempre estar atento y pues presto para aclarar las situaciones y para mantener informados a cada uno de nuestros televidentes. Gustavo, a usted, al equipo del TRO y a todos los televidentes del Gran Santander, especialmente a la gente en Cúcuta y en toda la provincia de Ocaña. Un abrazo. Bueno, pues lo invito a ustedes, nuestros televidentes, para que conozcamos cuáles son los hechos que preocupan a distintos ciudadanos cuando hablamos de amenazas a alcaldes y defensores de derechos humanos que no cesan en territorio norte santanderiano. Aquí está el informe. La delicada situación de seguridad que se presenta en el municipio de Puerto Santander ya está cobrando grandes matices. A través de ese mensaje fueron señalados como objetivo militar de las bandas criminales el alcalde Henry Valero, defensores de derechos humanos, hasta el mismo comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Donde los líderes han denunciado diferentes situaciones que ponen en riesgo a la población civil, el incremento de actividades ilícitas como el contrabando de combustible, las casas del genocidio, la presencia de mujeres de trabajos sexuales de nacionalidad venezolana y un posible peaje ilegal que pusieron las bandas criminales y que le estarían cobrando a las personas que quieran pasar mercancías hacia el vecino país. También se conoció que un locutor de la emisora comunitaria de Puerto Santander había sido retenido por algunas horas. Con él se había enviado el mensaje de que un presidente de Junta de Acción Comunal sería asesinado.
Esto es materia de investigación, de verificación, se está trabajando sobre esto, específicamente sobre eso se está estableciendo algunas informaciones, ya va un avance generado por la parte investigativa, pasará a la parte judicial, ya cuando esté sentado en la parte judicial pues les podremos comentar cómo se está trabajando y qué es lo que se ha logrado obtener con relación a esta información. Las autoridades desplegaron un plan de intervención que busca determinar esos focos de violencia y así acentuar la seguridad en esa población fronteriza. Panorama preocupante en norte de Santander. Ahí veíamos las denuncias de la gente que está siendo amenazada por ser líder o representante, defensor de los derechos humanos en norte de Santander y que está recibiendo amenazas constantes por parte de las bandas criminales que lamentablemente siguen haciendo presencia aquí en territorio norte santanderiano. Para analizar las cifras que hasta el momento siguen incrementándose frente al homicidio, frente al sicariato, frente a los flagelos que le roban la tranquilidad a las personas en el campo y en los cascos urbanos de cada una de las localidades, invitamos a Enrique Pertús, un amigo de la Casa de Oriente Noticias, defensor de derechos humanos y miembro de la Red Departamental y Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido a Oriente Noticias nuevamente, Enrique. Gracias, Gustavo, a usted una vez más por esta invitación. Analicemos el panorama, no es alentador. Hablamos usted y yo, creo que hace menos de un año, unos 8 meses atrás, y las cifras no mostraban ninguna mejoría y el accionar de las autoridades al parecer no era suficiente. ¿Ha cambiado el panorama? No ha cambiado el panorama, no solamente en las amenazas, sino que tiene que ver con un sinnúmero de delitos, que estamos hablando desde el secuestro, la desaparición forzada, los homicidios, el problema de restitución de tierra, y a eso se le suma la situación del aumento de los cultivos de la mata de hoja de coca en el departamento norte de Santander. Un panorama bastante difícil. Nosotros hemos venido insistiendo en que uno no ve aquí resultados por ningún lado por parte de las autoridades que de una u otra forma tienen la responsabilidad de combatir a estas organizaciones criminales en el departamento. Cuando hablamos de víctimas, las cifras también preocupan. En el último Comité de Justicia Transicional arrojaron nuevas cifras y esta viene incrementándose. ¿Cuántos puntualmente tenemos hoy en norte de Santander? Es decir, en el departamento norte de Santander estamos hablando de 262.000 víctimas del conflicto armado. De esas 220.000 hay 120.000 que se encuentran aquí en el área, en Cúcuta, en la capital de Cúcuta. Casi el 40% de las víctimas del conflicto armado están en la ciudad de Cúcuta, con un agravante de que a 5 años de que termine la ley la ley 1448 no se la ha resuelto lo que tiene que ver no solamente con la reparación, sino lo que tiene que ver también con la verdad, con la justicia y con la no repetición. Estamos hablando, por ejemplo, de una reparación que no ha llegado todavía ni al 5% de la totalidad de las víctimas en el departamento. Nosotros creemos que se va a llegar al acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, se va a llegar a un acuerdo posiblemente con el EPL y aquí las víctimas seguirán en esa quimera esperando que el gobierno nacional le cumpla mínimamente lo que tiene que ver con la reparación, porque la verdad, la justicia brillan por su ausencia. Cuando hablamos del área metropolitana de Cúcuta, conocemos que la parada de los sectores que están aledaños a Villa del Rosario, en los patios también, hechos violentos se han venido registrando. ¿Qué respuesta le han dado las autoridades a ustedes, los defensores de derechos humanos, frente al tema? No, la verdad es que a nosotros nos preocupa porque lo que uno encuentra por parte de la Policía Metropolitana es que no se quieren reconocer la gravedad del problema que estamos viviendo no solamente en Cúcuta y en el área metropolitana. Uno no entiende por qué quieren minimizar el gran problema que tenemos de orden público en el área metropolitana de Cúcuta, lo que tiene que ver con los altos índices que se vienen presentando en algunos delitos y que no hay respuesta. La impunidad sigue siendo la constante. Creemos que falta mucha voluntad política no solamente para reconocer el problema, sino también para combatir a estas estructuras que nosotros no nos cansaremos de decirle al gobierno departamental, nacional y a las instituciones del Estado que hoy controlan corregimientos, veredas y municipios completos del área metropolitana. Mire usted la situación de Villa del Rosario, la situación de los patios, la situación de Puerto Santander, de Cúcuta y del mismo Zulia, por ejemplo, cómo cada día se viene incrementando más y hoy las expectativas de los habitantes es una desconfianza total en las autoridades por la misma falta de resultados. Esa desconfianza lleva a que no denuncien de pronto si son víctimas de la extorsión, de distintas amenazas, como lo hemos visto ya en repetidas ocasiones a través de nuestros informativos. ¿Por qué cree que no confían en las autoridades? ¿No tienen una respuesta objetiva o de pronto lo que están esperando? Mire usted en el caso de la extorsión, es decir, caso de la extorsión, pago de la vacuna, boleteo, como se le quiera llamar.
En el año 2015, 195 personas presentaron denuncias aquí en el departamento en lo que tiene que ver con el delito de la extorsión. De esos 195 denuncias que se hicieron a nivel departamental, 106 correspondieron a Cúcuta y 135 al área metropolitana. Es decir, 195 denuncias y en el caso de Cúcuta 106, por ejemplo, que se quedan en pañales, porque aquí en la ciudad y en el área metropolitana pocos son los sectores que no son extorsionados. Aquí pagan extorsión desde los comerciantes formales, informales, el comercio legal, el comercio ilegal, los pequeños y grandes comerciantes. Es decir, aquí hay un universo de una u otra forma que vienen pagando la extorsión a estas organizaciones criminales. Y estamos hablando de 195 denuncias nada más, y en el caso de Cúcuta 106, cuando uno sabe aquí en Cúcuta, sí, ese universo de que paga las extorsiones a estas organizaciones criminales. Y la gente no denuncia, y no denuncia porque no ve resultados. Y no ve resultados porque uno ve, por ejemplo, que en las comunas y los barrios la gente convive, ¿sí?, con los jefes y con las estructuras de estas organizaciones. Y denuncian y a los 2 o 3 días, por ejemplo, ya estas estructuras criminales saben quién los denunció. Entonces vienen las acciones, por ejemplo, de las amenazas para que se desplacen, de los homicidios, de la granada que se le manda, que se le envía al comercio, del atentado personal que se le hace. Bueno, se generan toda una serie de consecuencias cuando la persona denuncia y uno no entiende cómo las personas que son denunciadas a los pocos días saben, por ejemplo, el causante del que generó la denuncia. Enrique, nos vamos a ir a una pausa rápidamente, pero cuando regresemos a Oriente Noticias seguimos hablando de cifras que ustedes deben conocer para que contemplen un poco más qué es lo que está sucediendo actualmente en norte de Santander. Ya volvemos con más de Oriente Noticias, no se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Enrique, seguíamos hablando de las cifras. El homicidio llama la atención para ustedes, los defensores de derechos humanos y quienes conocen el panorama y el recorrido de las víctimas en el departamento. Año tras año, la cifra que entregan las autoridades siempre apuntan a que mejoró al año anterior, pero las que ustedes manejan y el análisis que ustedes vienen haciendo es totalmente diferente a lo que se ha venido mostrando en medios de comunicación quizás, o a lo que manejan las autoridades. Mire, nosotros acabamos de terminar la investigación que hacemos todos los años sobre el comportamiento de las dinámicas de violencia en el departamento norte de Santander. Y reconocemos de que, por ejemplo, uno de los delitos en relación a unos 10 años atrás que ha disminuido un poco ha sido el delito de los homicidios. Pero mire usted, por ejemplo, cómo en el año 2014 el comportamiento de este delito en el área metropolitana de Cúcuta fueron 259 homicidios en el 2014. En el 2015, 233 homicidios, es decir, una disminución casi de 18 homicidios. Pero en el 2016, sí, comenzando noviembre, en el 2016 ya vamos en 261 homicidios, comenzando el mes de noviembre. Significa que noviembre y diciembre, por ejemplo, que son meses donde la actividad de las organizaciones criminales es muy altísima, los homicidios van a superar no solamente las cifras del 2014, sino van a superar mucho más a las cifras del 2015. Una situación preocupante que tiene que llamar la atención y comenzar a reflexionar qué es lo que está pasando solamente en el área metropolitana de Cúcuta, cómo los homicidios del 2016 ya superaron las estadísticas del 2014 y las estadísticas del 2015. ¿Qué hacer entonces desde el punto de vista de ustedes, los que están al frente, defendiendo los derechos humanos y que tampoco se salvan de ser amenazados y que necesitan una seguridad en muchas de las ocasiones? Uno a veces le preocupa, por ejemplo, cuando uno escucha al ministro del Interior, que hace algunas semanas atrás habló de que estamos en el sexto lugar, creo que a nivel nacional, en inversión sobre seguridad, sí, en los departamentos. Y supuestamente en este departamento, decía el ministro del Interior, que en los últimos 6 años han invertido 144.000 millones en lo que tiene que ver en la seguridad. Estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, el caso de Cúcuta, con 309 cámaras
pie del aumento de fuerza, por ejemplo, pie de la logística para la policía en lo que tiene que ver con patrullas y con motos, y uno no entiende, por ejemplo, cómo los homicidios siguen aumentando. Nos preocupa que en el municipio de Cúcuta se traigan grupos élites para perseguir a los que violan el código de tránsito, por ejemplo, mirar quién no tiene el registro de gases actualizados, la moto que está mal parada. ¿Por qué no se hace el esfuerzo, por ejemplo, de traer grupos de élite para combatir a estas estructuras criminales que tienen el control territorial hoy de la ciudad y del área metropolitana, tanto en el casco urbano como en la parte rural? Pero nos preocupa también que frente a este hecho, por parte el avance que ha tenido aquí las organizaciones criminales, las expectativas frente a los resultados también ahí se están quedando en expectativas. Y esto lo que genera es desestimular a las personas para que denuncien. Nosotros creemos que aquí los índices de algún sinnúmero de delitos son mucho más altos, pero la gente no denuncia porque como no ve resultados, y hay una desconfianza, que hay que decirlo así, hay una desconfianza frente a algunas instituciones del Estado por la falta de resultados. Una fiscalía, por ejemplo, que no funciona, donde hay una impunidad casi del 95% en la mayoría de los delitos que se generan, no solamente en Cúcuta, ciudad metropolitana, sino también en el departamento norte de Santander. Hay un hecho reciente, Enrique, que quisiera que viera con nuestros televidentes, y es el informe que conocimos hace algún día cuando hablamos de desplazamiento debido a la violencia y a los hechos que se vienen registrando en el sector de La Playita, en La Parada y otros sectores. Las familias, al parecer, se ven obligadas de salir de sus casas porque temen por sus vidas. En el siguiente informe conocemos un poco más de todo lo que tiene que ver con el área metropolitana y la problemática que se está viviendo allí en el sector de La Parada, muy cerca a la zona limítrofe con Venezuela, y que hoy por hoy también roba la atención de las autoridades. Habitantes del sector La Playita y La Muralla en el corregimiento de La Parada, en zona de frontera, han estado abandonando sus viviendas por presuntas amenazas de las BACRIM. Yo creo que hay un poco de atemorizamiento por parte de la comunidad por los hechos ocurridos la semana anterior, pero ya hay presencia de la policía y del ejército que está garantizando la seguridad de esta comunidad. Por otra parte, las autoridades aseguran que se han mantenido los operativos de control y que la situación se debe a falsos rumores. Información donde se manifestaba que gente del ELN, guerrilleros del ELN, se han encontrado ahí en esta jurisdicción pintando unas casas, interviniendo en este sector, llegando donde estaba la gente, lo cual hicimos la verificación con el personal de la policía. En los últimos meses se han desaparecido 10 jóvenes en esta zona de frontera. Los habitantes aseguran que posiblemente están siendo reclutados por bandas criminales. Frontera preocupante, no solo por el panorama económico y social, sino por la violencia y la falta de seguridad en estos lugares que, aunque son rurales y están muy cerca al río Táchira, también necesitan de la intervención y el acompañamiento casi que diario, nocturno y diurno de las autoridades. Ahí ustedes lo veían en las imágenes, desplazamiento de familias en horas nocturnas debido a los hechos violentos. ¿A quién arremeterle entonces este panorama, Enrique? Es decir, el Villarrosario, por ejemplo, y la zona de la frontera es una zona de disputa que hay en este momento en las diferentes organizaciones que se encuentran al margen de la ley, que están en un proceso de reacomodamiento, por ejemplo. La pelea que hay... ¿Se reestructura? De estructura, la pelea que hay en esa zona entre los rastrojos y el caso de los urabeños es una pelea a sangre y fuego con un nuevo ingrediente que se está presentando ahí, que es la posibilidad, por ejemplo, que el Frente Nororiental de Guerra, a través de su frente urbano que tiene en el área metropolitana, como es el Germán Velasco, esté haciendo una presencia muy tibia, no solamente en Villa del Rosario, sino en el área metropolitana. Recordemos que el día pasado ese frente se adjudicó la muerte de el paramilitar de Hernán, muy famoso por los hornos crematorios de Villa del Rosario, y también recordemos que hace meses atrás, por ejemplo, este frente también se adjudicó el atentado que hizo en el Parque Lineal contra una patrulla de la policía. Es una zona de disputa en estos momentos, pero si ese nuevo ingrediente de ese frente urbano de guerra del Ejército de Liberación Nacional está haciendo presencia, pues ahí la situación se va a complicar mucho más, porque es una zona compleja.
Es una zona, por ejemplo, donde se mueve contrabando de alimentos, contrabando de gasolina, paso de secuestrado, de armas, trata de personas. Es una zona que se encuentra actualmente en disputa y es una disputa a sangre y fuego, y ahí se quedará con el control de la misma el que mayor muertos o de bajas le cause y desplace a las otras organizaciones que se encuentren ahí. Pertus, por el momento, ustedes han hecho un documento a través de sus colegas, a través de los representantes de distintas asociaciones, también quienes están al frente de todo lo que tiene que ver con defender los derechos humanos, pero también con estar velando porque se les responda de una manera óptima por parte del gobierno nacional. Este documento fue enviado ya a Juan Manuel Santos, presidente de la República. ¿De qué se trata y qué viene aquí consignado? Es un documento, una carta abierta que ya se le hizo llegar al presidente de la República por las dos vías, por vía email, por el vía correo certificado. También ya fue enviada a las montañas de Colombia, al Comando Central del COSE, a Nicolás Rodríguez Bautista, pero es una carta también que va para los países garantes, va para el ministro del Interior, va para la OEA, va para las diferentes organizaciones del orden nacional e internacional, donde le hacemos una reflexión al presidente y al Ejército de Liberación Nacional en el sentido de abordar ya lo que tiene que ver con la fase pública, sobre la base que se respete lo acordado en la ciudad de Caracas, en lo que tenía que ver con las conversaciones que se tendrían que dar en la ciudad de Cúcuta y que fueron aplazadas a raíz de una petición que hizo el gobierno nacional, como es la libertad del señor Odín, que para el gobierno es secuestrado, pero para que el Ejército de Liberación Nacional son retenciones. Nosotros de una u otra forma pues la rechazamos en el entendido que va en contravía del derecho internacional humanitario, pero que también reconocemos que hace parte de las dinámicas de guerra este tipo de actividades. Una carta donde queremos llamar la atención de la sociedad del Departamento Norte de Santander, pero es una carta también donde le decimos a las instituciones del Estado, especialmente al gobierno departamental y a los alcaldes, que hay que articular procesos para visibilizar la situación del Departamento Norte de Santander, que es bastante, pero bastante compleja. Mire usted cómo en el proceso de La Habana, el norte de Santander no tuvo una vocería en lo que tenía que ver de mirar cómo visibilizábamos el problema de la situación del departamento. Mire usted, por ejemplo, cómo quedamos en el acuerdo humanitario. Sí, estamos ocupando el 4º lugar como departamento en minas antipersonas. Y en el acuerdo humanitario entre el gobierno y la FARC, el departamento nuestro quedó por fuera del desminado humanitario. Lo que queremos y le solicitamos al gobierno departamental también es cómo mirar cómo se articulan procesos que diga el norte de Santander frente a esta situación también. No solamente apoya, sino quiere estar presente en esos procesos como una forma de visibilizar la compleja situación que estamos viviendo en el norte de Santander. Pertus, ya casi para finalizar, ¿qué decirle a las víctimas que siguen esperando después de varios años una respuesta óptima y una reparación definitiva por parte del gobierno actual y por los gobiernos que ya han pasado por las riendas administrativas de nuestro país? Preocupante. Yo no quiero aquí a través de este programa de pronto llenar de optimismo a las víctimas a la terminación de la ley 1448, 4 o 5 años que es lo que le queda. Y como te decía anteriormente, pues las víctimas sobre la verdad, la justicia, es poco lo que se sabe y la expectativa que hay es sobre la reparación, que uno no sabe tampoco si realmente esto se va a desarrollar. Aquí hay víctimas que tienen 15 años de estar esperando esa reparación, la verdad y la justicia nunca les llegó, entonces es una situación compleja. El llamamiento que nosotros le haríamos a las víctimas es que hay que insistir, pero insistir en lo que tiene que ver con procesos sociales de denuncia, de marcha, con procesos sociales de plantones, como una forma de visibilizar la situación y la problemática que estamos viviendo, porque yo también soy víctima. Lo que uno ve aquí en el departamento es una exclusión total para las víctimas, se revictimiza a las víctimas por parte de las instituciones. Compleja la situación, pero el llamamiento es a la organización y a no declinar tampoco. Por último, ¿plantean ustedes hacer de pronto una marcha, un desplazamiento frente al panorama actual de inseguridad, frente a lo que se está viviendo, la poca respuesta que han encontrado por parte del gobierno y la institucionalidad aquí en la región y a nivel nacional? No lo tenemos contemplado, estamos ahorita haciendo un sinnúmero de ejercicios, hemos venido hablando con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio está muy interesada en los procesos del departamento, la verdad es que
con el doctor Carlos Luna estamos articulando algunos procesos, estamos ahí mirando cómo frente a los procesos de paz la Cámara de Comercio entra a articular estos procesos no solamente en el departamento. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Luna y con su equipo el día, hace 2 días, mirando la posibilidad sobre el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, cómo la Cámara de Comercio frente a la realidad del departamento comienza a jugar un papel importante. Pero también estamos desplazándonos para los municipios. El día viernes vamos a estar en Sardinata, ahí articulando con las organizaciones sociales, tratando de unificar un poco los criterios, de crear conciencia, tratando de organizar a las comunidades para que las comunidades de una u otra forma pues también asuman esa gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la paz en el departamento, una paz que no nos cansaremos de decir que tiene que ser con justicia social. Pues Enrique Pertús, agradecerle como siempre por estar con nosotros en Oriente Noticias, miembro de la Red Departamental de Derechos Humanos y defensor de los mismos aquí en Norte de Santander y quien ha tratado de jalonar recursos, de jalonar la atención del Gobierno Nacional. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes por este tipo de invitaciones y aquí como siempre pues a la orden. Así es, lo invito a usted y a nuestros televidentes para que nos vayamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a conocer toda la información deportiva de la mano de Manuel García aquí en Oriente Noticias. Feliz resto de día para todos.